Prepare su mejor sonrisa y dígale al que tiene al lado: qué bien te ves hoy. Qué bien te ves hoy. Y dígale una cosita más: pero de un rato te vas a ver mejor, dígale. Amén. Qué hermoso es nuestro Señor, que prepara cada día para nuestra vida aquello bajo lo cual vamos a ser edificados. Permítame compartirle esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón para impartir, el cual titulé de la siguiente manera: identidad probada. ¿Cómo le dije? Identidad probada. Cuando hablamos de identidad, esta es una frase que creo que constantemente escuchamos, pero cuando hablamos de identidad, estamos hablando del conjunto de rasgos que componen a una persona. La identidad no es otra cosa que el conjunto de rasgos que forma una persona. Identidad no es un elemento, no son dos elementos, no son tres elementos. Identidad está formada por el conjunto de elementos y rasgos que definen una persona. ¿Estamos claros ahí? Entonces, todo eso que eres tú es lo que forma tu identidad. Entonces, muchas veces hablamos de nuestra identidad en Cristo, pero si hablamos de nuestra identidad en Cristo, estamos hablando de los rasgos que hacen ser a Cristo. Y si yo digo que tengo la identidad de Cristo, no estoy diciendo otra cosa, es que mi vida ha adoptado los rasgos que lo hace ser Él. Mira lo que declara Colosenses capítulo 3 y versículo 10, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Declara su palabra: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Mire qué interesante está acá. Declara acá, dice: vístanse con la nueva naturaleza. Todos estamos entendidos que hay una nueva naturaleza en Cristo operando en nuestra vida, que ya no operamos en la naturaleza de pecado, ya no operamos en la naturaleza de Adán, sino operamos en su naturaleza. Amén. Pero dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan. Escuche, se van a renovar a medida que aprendan a conocer a su Creador. ¿Para qué? Y se parezcan más a Él. Mira, ¿cómo sé yo que está siendo formado su identidad en mí? Cuando cada vez que te veas en el espejo haya menos de ti y más de Él. No, yo te voy a decir otra vez. Cuando cada vez que te veas en el espejo haya más ¿de quién? De Él que de ti y de mí. Y mira lo que declara acá, dice: vístanse. Debemos de ser identificados a través de su nueva naturaleza, que es Cristo. Y míralo, y le decía acá, termina diciendo: se parezcan más a Él. Y eso tiene que ver con identidad. Pero mira lo que declara el versículo 12, ahí mismo en Colosenses capítulo 3. Se lo sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Todos estos son rasgos que lo identifican ¿a quién? A Él. Y dice: vístanse. De repente acá no nos sucede, pero muchas veces cuando oramos o tomamos nuestro tiempo con el Señor,
¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, dame paciencia? Señor, ayúdame a ser más bondadoso. Señor, ayúdame a esto. Ok, los elementos que componen los rasgos que es Él no se pueden separar del elemento principal que es Él. O sea, tú no puedes tener un rasgo y el otro no. O lo tienes a Él o no lo tienes a Él. Voy a decirlo otra vez. O lo tienes a Él o no lo tienes a Él. Y si lo tienes a Él, tienes a tu disposición todo lo que lo identifica a Él. Amén. Mire lo que sigue diciendo el versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenda. ¿Verdad que aquí todos somos comprensivos y perdonamos a todos los que nos ofenden? Dígame por lo menos. Por fe. ¿Verdad que eso nos distingue a todos acá? Porque esos son sus rasgos. Versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístanse de amor. Pero iniciaba el versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza trae todos los rasgos que definen quién es Cristo Jesús. Amén. Mis amados, todo se trata de ser como Él. Dígale al que tiene al lado ahí, todo se trata de ser como Él. Esa naturaleza en la que debemos de operar, escuche, esa naturaleza en la que debemos de operar es su identidad. Cuando estamos hablando de eso, es de identidad. Efesios capítulo 5 y versículo 1, se lo leo en la traducción actual. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Cuántos somos hijos de Él? Y Él los ama. Pero deben de tratar de ser como es Él. Todo se trata de ser como Él. Por eso le inicié diciendo, cada vez que te veas en el espejo y veas menos de ti y veas más de Él, quiere decir que su identidad está siendo formada en tu vida. Hay que estar claros, mis amados, que venimos arrastrando una vida de formas y costumbres que fueron los que formaron los rasgos de nuestra identidad. ¿Correcto? Y muchas veces esos rasgos no fueron formados en las mejores experiencias. En algunos sí, pero en otros no. Acorde a los procesos que fuiste viviendo en tu vida, fueron siendo formados ciertos rasgos en ti que formaron tu identidad. Y no siempre fueron las mejores experiencias. Por eso, cuando Él forma en nosotros, escuche, cuando Él trabaja en nosotros para formarnos, ¿y por qué trabaja para formarnos? Porque esa identidad debe de ser formada. No es algo que vas a recibir en la mano y te lo vas a guardar. Necesita ser formada, pero todo lo que Él forma, lo prueba. ¿Lo digo otra vez? Todo lo que Él forma, lo prueba. Por eso, que toda aprobación necesita ser probada. Dice la palabra que nos presentemos delante de Él, ¿como qué? Como aprobados.
Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, se lo leo en la Reina Valera 60. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero me detengo en la primera parte del verso 15. Dice, presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Y aquí, por eso le inicié diciendo, ¿cuál fue el que elige el título? Una identidad probada. Por alguna razón, cuando nosotros hablamos de prueba, a ver, levánteme la mano, por favor, ¿quién ha pasado por una prueba? Los demás son ángeles. Amén. Gloria a Dios por todos los ángeles que nos visitan esta mañana. ¿Ya? Todos, así que no estoy hablando algo que no entendemos, ¿verdad? Escuche, muchas veces entendemos como prueba como algo que es un castigo, un sufrimiento, un tiempo de dolor, un tiempo difícil. ¿Cuántos nos hemos identificado con eso? Yo levanto las dos manos. Y muchas veces de nosotros salen frases como, wow, qué prueba la que estoy pasando, ¿verdad? O otros decimos, qué duras pruebas las que he pasado, Dios mío. Wow. Por ahí circula en las redes incluso una imagen que dice, Dios le da sus mejores, ¿cómo es? ¿Sus mejores qué? Ve que sí la ha visto. Dios le da sus mejores batallas, sus mejores guerreros. Y alguno dice, Señor, búscate otro. Escuche. Por alguna razón siempre hemos asociado prueba, sufrimiento, a dolor, a castigo, una temporada de lluvia, de invierno, de tormenta y una serie de cosas. Pero hoy vamos a romper un paradigma esta mañana. ¿Está listo? ¿Se sube en el barco? Para nadie, a ver, todos los que estamos aquí hemos pasado por colegio, ¿verdad? Escuela en algún momento de nuestra vida. Ya no se acuerda qué aprendió, pero pasó por ahí, ¿verdad? Todos, algunos están en escuela, en universidad ahora mismo, pero todos pasamos un día por escuela. Escúchame bien. Lo voy a explicar de una manera muy práctica y sencilla. ¿Quién que se preparó? A ver, aquí en República Dominicana los exámenes son cada 2 meses, cada 3 meses, cada mes. ¿Alguien que me ayude? Cada mes. Y a cada 3 meses. Perfecto. Escúcheme. Le pregunto, usted que fue un excelente estudiante, ¿qué persona y qué estudiante que se preparó, prestó atención en clases y ha estudiado? Hello. ¿Está preocupado el día del examen? ¿Verdad que no? Pero hay otros superdotados que un día antes del examen se quieren meter un mes de clases y entran en una ansiedad y en una preocupación y no duermen y se acaban la bolsa de café esa noche. Y, espérese, pero como están en Cristo, le dicen esa noche al Señor, Señor, abre mi mente, que nada se me olvide. Porque están en Cristo. Y al siguiente día quisieran tener binoculares en los ojos para ver lo que el otro está respondiendo. Está sudando frío. Algunos usaban chiva. Chiva le dice, ¿verdad? Yo investigué. Y algunos usan el poder de la chiva. ¿Cómo? El chivo. El chivo, perdón. Bueno, chiva, pues por ahí estaba cerca. Gracias, pastor. Gracias, doctor Murillo. Andaba y ya está.
No usó la inteligencia para estudiar, pero sí la usó para esconder el chivo. Pero esa persona está sudando frío, está preocupada. Ese momento, esas 3 horas de prueba, exámenes, son las peores de su vida. Y cuando termina el examen dice, ¡ay! ¡Ay! Pero el que estudió, el que se preparó, entró, se sentó, tomó agüita, chan, chun, chin, clon, clon, bam, bam, y aquí está. Y sale de la clase. Terminó el examen. Y los que no estudiaron todavía lo miran y dicen, ¡qué bárbaro! ¡Qué fresco va él! ¿Sí o no? Escúcheme, vamos a romper un paradigma, le dije. Sinónimo de examen: prueba. ¿La prueba era dura? No. Se volvió dura porque el que la tenía que hacer y preparar no se preparó. La prueba no fue dura. Fue dura para el que no se preparó. Hello. Solo el aire estoy escuchando. La prueba no era dura. Se volvió dura porque la negligencia de aquel que debía haberse preparado no lo hizo. Hello. Muchas veces la razón de que una prueba sea dura y fallemos en la prueba no es por causa de la prueba. La razón es que fallamos a la preparación. ¿Y por qué fallamos a la preparación? Porque no nos dejamos formar. Jeremías capítulo 18 y versículo 1. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías capítulo 18, verso 1. Vamos a leer varios pasajes de Jeremías 18. Acompáñeme y vamos a entender esto de lo que estamos hablando. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Versículo 7. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Versículo 11. Por lo tanto, Jeremías, advierte a toda Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor: en vez de algo bueno les tengo preparados un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Míreme acá, míreme acá. Deténgase un momento ahí, pero téngalo listo. Míreme acá. Después de toda esta explicación, si fueras tú o yo, ¿qué le diríamos al Señor? Por supuesto, Señor, que quiero cambiar mi vida. Claro que quiero cambiar de rumbo. Pero mire cuál fue la respuesta, versículo 12. Léelo conmigo, mire la respuesta. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos.
Escuche la respuesta. Continuaremos viviendo como se nos antoja. Qué fuerte suena eso, ¿verdad? Qué duro suena eso y nosotros podríamos decir, wow, pastor, qué tremendo, cómo suena. Pero muchas veces esa es precisamente la actitud en nuestra vida cuando el Señor quiere formarnos. No lo decimos con nuestras palabras, lo decimos con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Él trata de formarme, pero yo sigo viviendo como quiero. Porque Él trata de limpiarme y sanarme, pero yo insisto en no perdonar. Estoy diciendo, voy a vivir como yo quiera. Pero para que no me mire feo, sigamos. La razón, mis amados, la razón por la que nos forma, ¿me está escuchando? La razón por la que nos forma es para que cuando llegue la prueba, cuando llegue el examen, sea tan sencilla que salgas aprobado. Voy a decirlo otra vez. La razón por la que nos forma es para que cuando llegue el examen sea tan sencillo que salgas aprobado. Una desaprobación en Cristo. ¿Qué le dije? Una desaprobación en Cristo es el resultado de una prueba fallida, y una prueba fallida es el resultado de un corazón no enseñable que no permitió ser formado. Si yo no tengo un corazón enseñable, no puedo ser formado. Mateo capítulo 11, versículo 29. Este es un pasaje el cual creo todos conocemos y lo hemos quizás escuchado o leído o meditado muchas veces. Pero mire el eterno, el grandioso tesoro que hay en este pasaje. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, dijo yugo. Mi yugo es fácil. Y yo creo que todos acá sabemos que es un yugo. Y si usted no sabe qué es un yugo, usted ha visto los bueyes que aran el campo, lo que llevan acá sobre la nuca. ¿Usted lo ha visto? Ese pedazo de madera que conecta un buey con el otro buey. Ese es el yugo. El Señor dice, mi yugo es fácil. Le dije yo que íbamos a romper un paradigma esta mañana, ¿verdad? A ver, muchas veces cuando hemos leído este pasaje y hablamos del yugo y que el Señor dice que su yugo es fácil, otra vez volvemos a caer exactamente lo mismo cuando hablamos de prueba. Cuando hablamos de que su yugo es fácil, lo primero que estamos pensando es que el Señor te va a poner algo encima. Y te va a poner aquí. ¡Pah! Y entonces... Entonces sería contraproducente, porque el buey no puede levantar su cabeza por causa del yugo. Pero entonces sería contraproducente cuando la palabra dice que Él levanta tu cabeza. Entonces Él levanta tu cabeza, pero también te pone el yugo. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué quedamos entonces? Porque cuando Él dice mi yugo, ¿qué dice? Mi yugo es... Él no estaba hablando de que te va a poner una carga. Él estaba hablando de la función del yugo, porque esa palabra yugo es una palabra griega que significa sugo, que significa conexión, travesaño, conexión. Entonces, cuando Él dijo mi yugo es fácil, el Señor estaba diciendo mi conexión.
es. Entonces no es casualidad que inmediatamente dice, y ligera, ligera, porque está diciendo, conectarte a mí no es difícil. Y cuando tú estás conectado a mí, la carga se vuelve ligera. Aleluya. Espérese, míreme acá, me voy a acercar a usted. Escúcheme. Usted ha visto esos bueyes con el yugo, ¿verdad? Le pregunto, ¿un buey puede estar en la sombra y el otro en el sol? ¿Uno comiendo y el otro en ayuno? ¿Uno llevando la carreta y el otro descansando? ¿Sabe cuál es la función de ese yugo? Que los dos estén por igual. Otra vez, ¿cuál es la función de ese yugo? Que los dos estén por igual. ¿Sabe por qué nosotros le oramos de esta manera al Señor? Yo sé que acá no, pero a mí sí me ha pasado. Señor, estoy pasando esto, ayúdame, ¿dónde estás? Necesito que... ¿sabe por qué hacemos esa clase de oración? Precisamente porque no estamos conectados. Porque si estuviéramos conectados a Él, si tú estás pasando un momento difícil, Él está ahí. Porque Él no está viviendo una cosa distinta de la que tú no estés viviendo. Por eso dice su palabra, aunque ande, aunque ande, no dice que no vas a andar, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, más tarde llegas tú. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Lo que está diciendo es, todo a tu alrededor puede pasar, escuche. Todo a tu alrededor puede parecer valle de sombra y de muerte, pero mientras estás conectado a la vida de Cristo, el valle de sombra y de muerte no va a alcanzar tu vida. Ahora, ¿por qué no va a alcanzar tu vida? Porque su palabra dice que la muerte no prevaleció sobre él. Y si tú estás conectado a él, tampoco prevalece sobre ti. Mi conexión, mi yugo es fácil. Estar conectado a él es. ¿Y por qué entonces no nos conectamos? Porque no nos queremos dejar formar. Hello. Simple y sencillamente porque insistimos en no dejarnos formar. Mi conexión es fácil y eso convierte toda carga en ligera. Aleluya. ¿Cuántos se gozan con eso? No puedes, escúcheme bien, no puedes ser espiritualmente sano si no eres emocionalmente maduro. No podemos ser espiritualmente sanos si no somos emocionalmente maduros. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Pues hablemos como mensajeros, ¿cómo? Aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Necesitamos presentarnos a Él como aprobados. ¿Y Él qué hace con nuestro corazón? Lo examina. Lo examina. Quien es llamado es probado para ser aprobado.
No existe llamamiento ni una vida sin procesos, mis amados. Pero le dije que íbamos a romper unos paradigmas esta mañana. Y aquí va otro más. En el mejor, ¿cuántos han vivido este panorama, esta imagen que les voy a describir ahora? Que en el mejor momento de tu vida, cuando todo parece estable, próspero o todo está bien, entonces cuando las cosas empiezan, los vientos empiezan a soplar. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Sabe por qué? Porque llegó la hora de probar lo que has creído. Porque su palabra por eso dice en 1 Corintios capítulo 3, a partir de su verso 11, dice que todo lo que es sobreedificado en el fundamento que es Cristo va a ser ¿cómo? Probado. Todo lo que se edifica en el fundamento que es Cristo va a ser probado. Pero no le tenga miedo a ese asunto. Muchas veces, mis amados, vamos a ser formados cuando todas las circunstancias estén sucediendo a la vez. ¿Cuántos han escuchado la frase, me está lloviendo sobre mojado? Ay, pastor, no he salido ni de esta, ya llegó esta otra y estoy medio ahora y ya está esta otra. Ay, Señor. Mire, le voy a decir por qué pasa eso. ¿Cuántos quieren saber por qué pasa eso? ¿Usted quiere saberlo? A ver, volvamos otra vez al colegio. El día que tú tenías exámenes, ¿te hacían uno solo? ¿Te hacían un solo examen? ¿O te hacían varios exámenes? Doctor Murillo, más o menos en el colegio, ¿cuántos exámenes hace el día que toca examen? Unos 2, 3. Como 2 o 3. O sea que había que estar preparado para matemáticas, para sociales y para español. Y los 3 no se juntan, ni se hablan, ni son parecidos. Usted no le iba a sacar la raíz cuadrada a Cristóbal Colón. Ni le iba a hacer fotosíntesis a la raíz cuadrada. ¿Verdad que no? Le hago una pregunta. ¿Y cómo es que usted se preparaba para 3 exámenes distintos? ¿Sabe por qué? Porque el periodo de tiempo en que tu maestro o maestra te formó, te preparó y te dio la capacidad de 3 pruebas a la vez. Hello. ¿Por qué nos toca examen de varias cosas a la vez? Porque para todas ellas te habían preparado. Para todas ellas te habían preparado. Para todas ellas te habían preparado. Leo una pregunta. ¿Cómo nos es tan fácil entenderlo en la vida práctica, verdad? Por eso la vida práctica es el reflejo de la vida espiritual. Miren, mis amados, la sustancia, diga conmigo, la sustancia en nosotros es lo que hace, es lo que permite que nunca, escuche, que nunca una crisis sea para destrucción, sino para formación. Aquí viene el asunto. ¿Para qué es el examen? ¿Para qué es la prueba? ¿Qué es este asunto de la prueba a la que todos hemos pasado? ¿Estamos pasando o íbamos a pasar? Levántenme la mano los que son profesionales acá, que ya están graduados, ejerciendo, jubilados, lo que usted quiera, pero que ya se graduaron como profesional. Levánteme la mano. Ahí tenga la levantada. Tenga la levantada. 2, 3 segundos lo voy a molestar. Tenga la levantada. Le pregunto, ¿usted llegó a ser profesional sin exámenes? No. Baje la manita. ¿Y por qué queremos ser hijos de Él sin ser probados? Aleluya.
Los exámenes a los que somos profesionales nos formaron, nos probaron para que fuésemos profesionales competentes. Otra vez, para que fuéramos profesionales. A ver, ¿quién se ha operado acá? Que Dios lo bendiga. ¿Quién se ha operado? Le pregunto, ¿usted se hubiese operado con un médico mal estudiado? ¿Por qué? ¿Se imagina que le van a operar el riñón y el médico está? ¿Dónde que estaba el riñón? Ay, Dios. Era aquí debajo del ombligo. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Entonces, ¿por qué en la vida práctica no nos queremos enfrentar a alguien que no quiere vivir proceso, pero como nosotros queremos creerle a un Dios, representarlo allá afuera sin vivir los procesos? Porque si no permitimos ser formados por Cristo, lo que vamos a llevar allá afuera es una mala praxis de quién es Cristo Jesús. Hello. ¿Por qué necesitamos ser formados? Diga conmigo, número 1, sacar la escoria. Sacar la escoria. Mire, esa palabra suena como fea, ¿verdad? Pero escoria significa residuo, sin valor. ¿Qué le dije que significa escoria? Sin residuo y sin valor. ¿Por qué necesitamos ser formados? ¿Por qué esa identidad necesita ser formada? Porque Él necesita sacar la escoria. Y cuando hablamos de sacar la escoria, no es otra cosa, mis amados, es que tenemos que entender que somos su tesoro. ¿Cuántos entienden que somos su tesoro? Somos su tesoro, ¿verdad? Somos su bien más apreciable. Por tanto, si somos su tesoro y su bien más apreciable, nunca Él va a permitir que haya en nosotros nada que te quite o destruya tu valor. Ni mucho menos que tú te trates o te traten como residuo. ¿Por qué tiene que sacar la escoria? Espérense. Santiago capítulo 1 y versículo 18, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 1 y versículo 18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, porque nos dio de toda la creación, nosotros llegamos a ser su más valiosa posesión. ¿Cuántos están claros que usted es la mayor y la más preciada posesión de Él? Amén. Proverbios 25 y versículo 4, se lo leo en la versión Las Américas. Quita la escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. Isaías 48:10. Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. ¿Por qué necesitas sacar la escoria? Porque si no saca la escoria, ¿qué es la escoria? Todo lo que en tu vida te haga sentir que no vales o que te trates como residuo, Él lo necesita sacar. Porque si vas a tener su identidad, tú y yo no nos podemos comportar como alguien que no vale. No nos podemos comportar como alguien que es residuo. Porque tu diseño es ser hijo, no residuo. Pero cuando nosotros entregamos nuestros sentimientos, nuestra vida o nuestras acciones a lo que no tiene valor, nos estamos comportando como que si no valiésemos nada. Por eso tienes que sacar la escoria. Todo lo que provoque en nuestra vida que nos comportemos como que si no tuviéramos valor. Hello. Número 2. Diga conmigo, formar carácter.
No es que lo va a hacer que vocifere más, para que vocee más fuerte. Eso no se tiene que ver con carácter. Hebreos capítulo 11 y versículo 17, nueva traducción viviente. Hebreos 11 y versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Présteme atención acá, mire acá. ¿De qué carácter estamos hablando? ¿Por qué necesitamos ser formados? Y aquí seguimos rompiendo los paradigmas. Dice que Dios puso a prueba a Abraham. ¿Cómo lo puso? A prueba por aquello que Abraham había recibido. Le pregunto, ¿era que Abraham iba a recibir o era que ya había recibido? Ya había recibido. Entonces aquí vamos a botar otro paradigma. Ay, pastor, yo sé que después que yo salga de esta prueba, Dios me hará más valiente. Después que Dios está formando a mí en esta prueba, su amor, esta prueba me va a dar valentía, me va a dar fe, me va a... pare un momento ahí. La prueba no es para que te den algo. La prueba es por lo que ya te dieron. Dice que fue probado acorde a lo que había. A ver, míreme acá. Volvamos al colegio otra vez. ¿Qué hubiese hecho usted o yo si llega el día del examen y el maestro nos hubiera examinado de lo que no nos había dado? ¿Ah? A usted se le sale todo el dominicano ahí. ¿Sí o no? Y a mí lo chapín. Chapín se le llama a los guatemaltecos, para que no saben. ¿Sí o no? Oh, profesor, espérese, esto no me lo ha enseñado. ¿Cómo? No. O usted hubiera sido humilde y decir, no importa, profesor, que usted no me lo haya enseñado. Está bien que nos haga el examen. ¿Ah? No. Usted inmediatamente, no. Eso no lo había enseñado. No. Si me va a hacer un examen, hágame un examen de lo que usted me enseñó. ¿Y por qué no es tan fácil entenderlo entonces en la vida práctica? Ninguna prueba a tu vida va a venir sin el Padre haberte enseñado primero. Ahora, espérese. Él nos va a enseñar. Él nos va a formar. Allá si usted entra a clase. Allá si usted presta atención. ¿Sabe por qué muchos jóvenes cuando entran a la universidad se frustran? Porque en el colegio los profesores son mamá pollito. En el colegio el profesor dice, hiciste tu tarea, te voy a bajar puntos, hacer tu tarea, le mando una nota a los papás, mire, su hijo no está haciendo tarea, ya no, recuerda, no estás estudiando, tu nota está muy baja. Los profesores son mamá pollito. Pero entonces muchos jóvenes creen que cuando van a llegar a la universidad es exactamente igual. Entonces ellos entran a la clase, entra el licenciado y dice, buenos días, adiós. Y cuando muchos jóvenes, cuando van empezando a ver esa mecánica, dice, esto sí está bueno. Aquí ni cuenta se da si vine y no vine. Y entonces empiezan a faltar a clases. No entran al curso. El profesor ni cuenta se da. Pero lo que no saben, que el día que entre el parcial es exactamente igual. Buenos días, jóvenes, abran su cuaderno, vamos a hacer el examen. Y los alumnos dicen, ¿y cuándo enseñó eso? El día que tú no entraste. Es que el profesor no me avisó. Exacto, no te va a avisar.
Porque de la universidad sale profesional el que quiere, el que se propuso, el que se esfuerza y el que llegó a aprender. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted puede pasar ahí en primer semestre, sacar doctorado, PhD en primer semestre, 10 años si quiere. Mientras pague. Problema suyo. Y por eso muchos se topan y dicen, sí, pero es que no, va a aprender si usted quiere. Usted va a ser el profesional que usted se esfuerce a hacer. La vida práctica no está desconectada de cómo funcionan las cosas en su reino. Hello. Cuando habla de formar carácter, ¿cuántos han escuchado esta frase? Yo no sé por qué estoy pasando esta prueba. Entonces no entro a clase. No entro a clase. No entro a clase. Porque en nuestra vida espiritual, entonces cuando vienen los exámenes, ese día vamos a nuestro cuarto. Padre mío, ayúdame, dame la fuerza, esto que se ha levantado. Como hacíamos un día antes del examen, queriendo meternos todo el mes entero. Pero el Señor llevaba 30 días diciéndote, deja que te forme, perdona, ama, busca mi presencia, quiero tiempo contigo, deja que forme tu corazón. Llevaba 30 días, pero el día que llegó el viento fuerte, ese día te quería meter 30 días de espiritualidad. No funciona. Hello. Ahora, escúchame bien. Escúchame bien. Él fue probado por lo que había recibido. Toda prueba, todo examen que proviene del Padre es porque ya recibiste la preparación para eso. Ahora, ¿qué sucede cuando es lo contrario? ¿Qué pasa si la prueba es algo que no habías aprendido? Sí. Hay dos conceptos muy similares en sus consecuencias y que se parecen y a veces lo tildamos como prueba o examen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo que estés viviendo una prueba y no es lo mismo que estés viviendo una consecuencia. Hello. No es lo mismo que estés viviendo una prueba que estés viviendo una consecuencia. ¿Sabe por qué? Si es lo contrario a lo que recibiste, no es prueba, es consecuencia. Y las consecuencias son el resultado de nuestras decisiones, no de lo que Él nos enseñó. Hello. No confundamos las consecuencias de nuestras decisiones con las pruebas que el Señor permite. Escúcheme bien, porque todo lo que Él examina es porque ya lo recibiste. Todo lo que Él examina es porque, dígale que tiene al lado, lo que Él examina es porque ya lo recibiste. Porque recordemos, su conexión es fácil. ¿Cómo es su conexión? Fácil. ¿Sabe por qué? Porque la prueba es el elemento que Dios usa en el proceso. Se lo voy a decir otra vez. La prueba es el elemento que Dios usa en el proceso para que seamos moldeados y afirmados. Pero la prueba no es el proceso. Es un elemento dentro del proceso. Porque el proceso trata de formación. ¿De qué trata el proceso? De formación. Otra vez volvamos al colegio. Usted tenía 2 días de exámenes, pero ¿cuántos días de formación? Un mes entero de formación y 2 días de exámenes. Pero muchos de nosotros llevamos una vida entera en prueba y nunca en formación. Vuelvo a escuchar el aire acondicionado nada más. El proceso no es de pruebas. El proceso es de formación.
La prueba sí es un elemento dentro del proceso. Le dije que íbamos a romper paradigmas esta mañana, ¿verdad? Porque ese proceso está acompañado de dos elementos. ¿De cuánto le dije? Dos elementos. El proceso está acompañado de dos elementos, que es aprendizaje y prueba. ¿De cuáles? Ahora, ¿él te enseña más de lo que te prueba o te prueba más de lo que te enseña? Te enseña más de lo que te prueba. Hello. Leímos en Jeremías, dice que el alfarero deshizo la pieza cuando vio que se estaba formando mal. Míreme acá, Él es nuestro alfarero porque Él nos forma, ¿verdad? Pero cuando la pieza es formada en el barro, sonido de gracia si pasa por acá, cuando la pieza es formada, ¿verdad?, con el barro y está en las manos del alfarero, ¿qué está formando la pieza? ¿Las manos de quién? ¿Qué forma la pieza? Espérese, que le dije que esta mañana íbamos a romper paradigma. ¿Qué forma la pieza? Y cuando esa pieza ya está formada, ¿ya está qué? ¿Ya está qué? Entonces el alfarero la lleva ¿a dónde? Al horno. Y la deja ahí un año. La deja el tiempo exacto para que, escuche, para que la pieza que ya está formada funcione. Escuche, la pieza que ya está formada funcione. Y entonces va y la saca del horno. Esa pieza ya está probada. Ahora ya funciona. Si era florero, si era jarra de agua, si era para cocinar una sopa, ya funciona. Pero pasó por dos procesos. Formada por las manos de Él y luego probada por... Míreme acá. La prueba no te forma. El fuego no te forma. Te forma el alfarero. Él te forma. Pero cuando llega la prueba, es lo que nos hace que después de ese proceso, ¡fum! ¡Aleluya! Funcionemos. Funcionemos. Ay, yo estoy pasando estas pruebas, pero yo sé que de aquí yo salgo formado como un hombre de Dios. La prueba no forma, porque la prueba es el resultado de lo que Él ya te dio, de lo cuando te agarró en sus manos y te moldeó, y te moldeó y te formó. ¿O es que el alfarero dentro del horno de fuego está dándole forma a la pieza? ¿Ah? Ahí adentro del horno le está dando forma. Esta prueba que me está formando, ¿cómo? La prueba no te forma. La prueba es para examinarte y examinarme de lo que Él ya te dio. ¿Y qué pasa? Todos los que somos buenos alumnos acá, ¿qué pasaba cuando usted no pasaba el examen? ¿Le tocaba qué? Repetir la prueba. Pero escúcheme, es que esta parte, agárrese pues, agárrese de la silla, agárrese de la silla, agárrese de la silla. En el colegio te daban no sé si lo hacen aquí en República Dominicana, que le dan un segundo chance, una segunda oportunidad para, ¿verdad que sí? Ahora, escucha, te daban la oportunidad de repetir la prueba, pero no te repetían el mes de clase. Te repetían la prueba, pero no el mes de clase, porque lo que ya fue enseñado, ya fue enseñado.
El problema no es la prueba, es que yo me deje formar, es que yo me deje moldear, es que yo me deje enseñar. Pastor, es que esta prueba se me repite, se me repite, se me repite. Señor, dame palabra, dame una palabra, dame una palabra. Te repito la prueba, pero no te lo vuelvo a enseñar. Cuantas veces sea necesario hasta que la pases. El problema no es de la prueba. El problema es que no me dejo formar. Qué fácil es echarle la culpa a la circunstancia, ¿verdad? Qué fácil es echarle la culpa al enemigo, ¿verdad? ¿Y mi responsabilidad dónde quedó? Si el que se tiene que dejar formar soy yo. Aleluya. Aleluya. Último que le voy a decir esta mañana. Diga conmigo, servir por diseño. Otra vez, diga conmigo, servir por diseño. ¿Por qué tenemos que ser formados? Escúchame. Servir por diseño, mis amados, y no por razones o circunstancias. Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. ¿Verdad? Y en Mateo 20:28 Jesús dijo: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Por qué necesita formarnos? Porque cuando tú y yo somos formados por Él, cuando tú y yo somos moldeados por Él, entendemos que no se le sirve por razones, se le sirve por diseño. Ay, pastor, yo quiero servirle al Señor porque estoy agradecido por todo lo que ha hecho en mi vida. Vaya para el horno otra vez. Ay, pastor, yo le sirvo al Señor porque su palabra dice que hay que servir. Vaya para el horno otra vez. Ay, pastor, yo le sirvo al Señor para que Él me ayude con mis hijos, para que los traiga a la iglesia, porque si yo le sirvo, Él va a ser fiel conmigo. Vaya para el horno otra vez. No se le sirve por razones, se le sirve por diseño. Él dijo: yo no vine para servir, yo no vine para ser servido, vine para servir, porque Él servía por diseño. Y cuando se sirve por diseño, no se necesitan razones. Jesús estaba a punto de subir al Getsemaní, llorar amargamente, comenzar el proceso del Calvario. Entonces se arrodilló, se ciñó la toalla y sirvió a sus discípulos. Le lavó los pies y dijo: esto mismo que yo hago con ustedes, esto mismo hagan con los demás. No le estaba diciendo: compren toallas y empiezan a lavarle el pies a mi mundo. Está diciendo: no busquen razones para servir. ¿Quién que está a punto de morir y de sufrir lo que iba a subir el Señor tenía razones para servir? ¿Ah? Tenía razones para servir. Así que yo directamente, con autoridad de Dios, te pregunto: tú que estás sentado allí, ¿por qué no estás sirviendo? ¿Porque todavía no encuentras una razón? ¿O le estás sirviendo porque sí tienes una razón? El problema de cuando le sirves por una razón es el día que esa razón desaparece, también dejas de servir. El día que ya no te sientes agradecido, entonces dejas de servir. El día que entiendes que el juicio de Dios llegó a tu vida, entonces dejas de servir. Pero cuando sirves por diseño, porque te dejaste formar, le sirves porque sabes que tu configuración y mi configuración, tu diseño y mi diseño fue para que le sirviéramos todos los días de nuestra vida. Llueva, no llueva, truene, no truene, sea buen día, sea mal día, yo le voy a servir. ¿Por qué? Porque para eso nos diseñó. Para eso nos diseñó. Póngase de pie un instante. ¿Usted se da cuenta por qué necesitamos ser formados?
Ay, pastor, es que yo no sirvo porque nadie me da la oportunidad. No se sirve por oportunidades, se sirve por diseño. Aquel que sirve por diseño no está esperando que alguien le agradezca. Míreme acá, míreme acá, míreme acá. Le voy a hacer una pregunta boba. ¿Cuántos comen por diseño? ¿Ah, solo yo? Claro, pues lechuga repollada, pues. ¿Cuántos comen por diseño? ¿Quién lo obliga a usted a comer? ¿Quién come por diseño? Levántame la mano, pues. Solo me dejan solo a mí. ¿Cuántos comen por diseño? ¿Ah? ¿Lo necesitan animar para comer a usted? ¿Lo necesitan felicitar para comer a usted? ¿Ah? Mire, comemos tanto por diseño que algunos cuando están en depresión lo que hacen es comer. ¿Ves la diferencia cuando haces algo por diseño? No importa las circunstancias, tú vas a comer. Cuando sirves por diseño no estás buscando razones, no estás buscando felicitaciones, no estás buscando palmadas, no estás buscando quién te ve y quién no te ve. Estás haciéndolo porque sabes que fuiste diseñado y formado por Él para servirle. Hello, hello, aleluya, aleluya. Y permítame terminarle con esto. ¿Sabe por qué necesitamos ser formados en su identidad? Porque cuando eres formado en su identidad, aprendes a vivir en la sobrenaturalidad. Otra vez, aprendes a vivir en la sobrenaturalidad. Porque a veces somos selectivos para la sobrenaturalidad. Le creemos a Dios para una cosa, pero para otra no. Vivir en sobrenaturalidad y una experiencia de fe constante. Diga conmigo, constante. No como el recurso final. ¿Qué le dije? Tenemos la tendencia a que Dios sea nuestro recurso final. Cuando ya nada funcionó. Mire, hay gente que hasta testimonio da de eso. Ay, pastor, yo probé esto en mi vida, probé esto otro. Y cuando ya no, entonces busca al Señor. Dios no es tu recurso final. Dios no es tu recurso final. Dios no es tu recurso final. Es tu pronto auxilio. Es tu ayuda. Es tu primera opción. Cuando vive por diseño formado por Él, lo que Dios hizo una vez en tu vida, lo volverá a hacer. Si lo hizo, lo volverá a hacer. Porque Él no ha dejado de ser Dios. Deja de cuestionarte. Deja de, Señor, ¿qué pasó? Que ya no volvió. Déjate formar. No. Segunda de Samuel capítulo 22 y versículo 2 dice: escuche, 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 escuche. El Señor es mi roca. Perdóneme que lo voy a molestar esta mañana, pero me va a ayudar a hacerlo y lo vamos a hacer juntos. Diga conmigo: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador, mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Dígalo fuerte y con autoridad: Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi Salvador, el que me libra de la violencia. Él es